En una pieza reciente revisábamos cuál fue el tratamiento mediático de la llamada crisis migratoria de julio de 2026 por el asalto de 60.000 personas a la ciudad de Ceuta. Ahora quisiéramos hacer una revisión de cómo fue el tratamiento mediático de la crisis migratoria del año 2021. En esa ocasión, la cifra fue de entre 5.000 y 8.000 personas que el mismo día cruzaron la frontera a Ceuta. Ceuta se enfrenta a una crisis sin precedentes. Esta es la imagen en directo que nos llega ahora desde el Tarajal, la frontera entre la ciudad autónoma y Marruecos. Interior confirma que han llegado más de 6.000 inmigrantes. Veíamos a los últimos tratando de llegar también. Desde ayer son más de 6.000. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que el número puede ser 9.000. Algunos llegan exhaustos y con hipotermia. Al despliegue del ejército en la playa del Tarajal, el principal punto de llegada, se suma el refuerzo de unos 200 agentes de policía y Guardia Civil. La mayoría de los que han llegado son marroquíes, pero hay también subsaharianos. También gobernaba en ese momento el PSOE del señor Pedro Sánchez, pero el gobierno de coalición no era PSOE-Sumar, sino PSOE Unidas Podemos. Otro cambio relevante es que en Estados Unidos el presidente no era el señor Trump, sino el señor Biden, y ahí se nota un matiz diferencial. Mientras que en 2026 los comentaristas progresistas han culpado a Estados Unidos y los conservadores han sido más discretos en este tema, en el 2021 los comentaristas progresistas no mencionaron a Estados Unidos y fueron los conservadores los que sí criticaron a Estados Unidos. Se ve que cambia un poco según el color de quien gobierne en la Casa Blanca. Situación de crisis de altísima intensidad con el gobierno de Marruecos. Ahora mismo estamos asistiendo a un choque importante entre los dos gobiernos y el ejército español ahora mismo, fíjense en estas imágenes, en la playa del Tarajal de Ceuta. Choque, como decíamos, entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos. Vamos a ver cómo evoluciona la diplomacia en las próximas horas y en los próximos minutos, porque estamos asistiendo, como decíamos, a la que podría considerarse una de las mayores olas migratorias de los últimos años. Estos son algunas de las imágenes de cómo más de 6.000 migrantes han entrado en las últimas horas en la ciudad autónoma de Ceuta, que tiene poco más de 80.000. Enseguida vamos con las claves de por qué está pasando lo que está pasando en Ceuta, en Melilla, de la tensión con Marruecos. Y atento, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, puede incluso comparecer esta misma mañana desde Moncloa. 80.000 ciudadanos acostumbrados a la convivencia, que han visto sus calles invadidas por 8.000 personas que han sido engañadas para cruzar la frontera. La integridad territorial de España, sus fronteras, que también son las fronteras exteriores de la Unión Europea, y sobre todo y ante todo, la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento y ante cualquier desafío, con todos los medios necesarios y conjuntamente con nuestros socios europeos. Los españoles y las españolas y los residentes en España deben saber que la integridad territorial de España, sus fronteras, que también son las fronteras exteriores de la Unión Europea, serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento. Consideramos que lo que se ha producido es una agresión a nuestras fronteras. Muy buenos días. Marruecos nos ha puesto en jaque. En su desafío político no ha tenido reparo en poner en riesgo a 8.000 personas, muchas de ellas niños, bebés como este que ven, que rescataba un buzo de la Guardia Civil. Ahora la duda es si lo de ayer fue un episodio aislado, un primer aviso, o Rabat sigue adelante con su chantaje. Y por tanto la Unión Europea en esto yo creo que tiene un papel. Con Marruecos, con el Reino de Marruecos hay acuerdos muy importantes que interesan mucho económicamente al régimen de Rabat, y por tanto esto no puede ser que la Unión Europea se desentienda. Yo creo que hay que poner toda la fuerza de la Unión Europea en favor de que esto no se vuelva a repetir. Esto es un auténtico escándalo internacional. Analizaremos, por supuesto, desde el punto de vista político esta situación, desde el punto de vista diplomático, cómo se llega a ello, por qué se produce esta crisis y ese impulso que Marruecos da a gente para que se eche al mar con el peligro de ahogarse incluso
y les permite abriendo la frontera para intentar llegar a España. Lo haremos, porque claro, aquí la diplomacia ha jugado un papel fundamental y no precisamente muy positivo. Ahora también esto concierne ya a Europa, por supuesto, Álvaro. Sí, no, yo iba a decir que me parece una vergüenza lo que estamos viendo, porque yo no calificaría esta situación de crisis humanitaria. Aquí lo que hay es un chantaje por parte de un país que ha alentado a sus ciudadanos a que se metan en nuestra frontera, atravesando, vamos, el agua, jugándose la vida, como decía ahora Carmelo, pero es evidente que esto no es una crisis migratoria. Esta gente no está huyendo, esta gente está siendo enviada de forma organizada, jaleada por un país, y yo creo que esto... La mayoría, sí, hay otros que han aprovechado. Bueno, han aprovechado, pero la situación, ¿no? sea un drama para ellos. No. Es que el drama para ellos existe. Sí, o sea, pero yo creo que aquí las cosas hay que ponerlas en su justa medida. Esto es un chantaje por parte de un país hacia España que le está exigiendo que saque de un hospital que hay en Logroño al líder saharaui que tenemos ahí hospitalizado terminal. La crisis en Ceuta no es crisis migratoria, es una crisis política y diplomática. Lo ha dejado especialmente claro la embajadora de Marruecos en España cuando ha dicho: hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir. Se refiere al ingreso con una identidad falsa del líder del Frente Polisario en un hospital de Logroño. La decisión de acoger a Ghali provocó un profundo malestar en el régimen de Rabat, que hace unas semanas publicó un comunicado oficial deplorando la actitud del gobierno español por atender a una persona a la que acusan de cometer crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. Su ministro de Exteriores, Nasser Bourita, advertía a principios de mes de las consecuencias que tendría para España sacrificar su relación bilateral por Brahim Ghali. Es uno de los principales enemigos de Marruecos, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, además, digamos, el conflicto Polisario-Sáhara Occidental-Marruecos se ha reavivado con el reconocimiento del Sáhara. Claro, es que ha vuelto a la primera plana a raíz del reconocimiento de Trump de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Entonces, esto ahora era todavía más sensible. Y Brahim Ghali no es que entras en el hospital ayer, es que llevaba un mes. Y nosotros sabemos perfectamente, porque Marruecos siempre actúa así, que cuando nosotros le hacemos un feo, por llamarlo así, a Marruecos, ellos van a devolver la jugada, siempre lo hacen, y siempre lo hacen de la misma manera. Lo que estáis viendo hoy, ya se habla de 10.000 personas. Yo sinceramente no me creo ninguna de las explicaciones que nos está dando el gobierno. No me creo que no le vean ninguna relación. No me creo que no estén intentando negociar por debajo. Pues sí, insistimos, muchas de las personas que han entrado en nuestro país son menores y necesitan nuestra protección. Somos una democracia europea que defiende los derechos humanos. Aquí los únicos niños que pueden ser expulsados son los que participan en la voz Kids. Que muchos a lo largo de la tarde salgan de la ciudad de Ceuta y vuelvan a Marruecos también, como si se hubiera frustrado de alguna manera esta entrada. Yo creo de todas formas que es que aquí hay una crisis humanitaria, política y todo eso, pero también hay una crisis moral. Hay una crisis moral. El mundo ha fracasado. Esto es un fracaso del primer mundo en la manera de tratar al otro mundo. No se invierte, no se negocia bien con una monarquía muy complicada como la marroquí. Lo era el padre, lo es el hijo. Seguimos llamando a alguna gente ilegales, pero ¿cómo se puede llamar a una persona ilegal? Es que es demencial en el propio lenguaje que relata. Es una demencia. Para volverlas a poner. Si yo entiendo que es un problema, no soy que pase todo el mundo, pero realmente es que no se puede tratar. Tengo que decir que muchas veces no me gusta el trato que se le da a la gente en las fronteras de Ceuta y Melilla. No me gusta, es un trato de sospechosos, es un trato de gente que viene a hacer cosas distintas a las que viene a hacer el 99%, que es a trabajar y a buscar una esperanza, porque vienen de un país donde no tiene nada. De ver cómo va a discurrir este nuevo día, es decir, si Marruecos afloja y la crisis política remite, o Marruecos insiste en explotar el anhelo de bienestar y de libertad de miles de marroquíes, usándolos como combustible para atizar que es un incendio provocado por el gobierno marroquí. Combustible humano para ese incendio. Tanto mirar al futuro con ojos cookies de progre y no saben prever problemas reales. Esta agresión miserable, utilizando a sus ciudadanos de forma tiránica, deshumanizada, se podrá valorar como realmente debe valorarse. Pero las insensateces varias que se han cometido en la relación con Marruecos, sabiendo la piel fina y la miseria moral de quien gobierna ese país
especialmente de quien lo reina, era fácil pensar que antes o después algo parecido íbamos a pasar y a sufrir. Es intolerable que la embajadora marroquí siga durmiendo en su casa de Madrid. La que utilizó la palabra además correcta de agresión a nuestras fronteras. La embajadora de Marruecos dijo: cuando se hacen determinadas cosas, hay que asumir las consecuencias. Es decir, ha reconocido que esto es una agresión premeditada. Chantaje, el que el gobierno marroquí le está haciendo a España, porque de eso se trata, de un chantaje en forma de pasividad de la policía en la frontera. Y lo es porque así lo ha confirmado el gobierno del país vecino, que ya ha señalado el motivo: la hospitalización del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en Logroño. El gobierno de Marruecos, que está encabezado por el primer ministro Saadettin Othmani, es bueno que digamos su nombre. El gobierno de Marruecos ha confirmado a su manera que la llegada multitudinaria de personas a Ceuta en efecto es una operación diseñada y ejecutada por ese gobierno. Que dirá usted, qué sorpresa, no sorpresa ninguna, pero hombre, si la embajadora marroquí en Madrid declara, como hizo ayer, que hay actos que tienen consecuencias y esas consecuencias se tienen que asumir, o traducido, que si España acoge al líder del Frente Polisario, la consecuencia que tiene que asumir es que 8.000 personas, casi 2.000 de ellas adolescentes y niños, sean alentadas a echarse al mar para llegar a Ceuta nadando, hombre, lo menos que debería recibir este primer ministro es un reproche de las organizaciones internacionales y de las naciones europeas. Él, su gobierno y su monarca, por usar a la población como arma de presión política. Para el primer ministro Othmani, cuyo nombre ignora la mayoría de los españoles, y al que jamás mencionan por su nombre las autoridades españolas, este señor es el hombre invisible en esta crisis. Habla del gobierno marroquí como si no tuviera una especie de ente abstracto, no el gobierno marroquí. No, el señor Othmani, sus ministros y su monarca, el rey Mohamed. Todos aludidos, pero con el estilo gaseoso y ambiguo que se emplea en las declaraciones oficiales cuando no se quiere molestar. Normalmente son cuestiones socioeconómicas, cuestiones humanitarias, cuestiones de todo tipo. Son cuestiones muy complejas, son circunstancias socioeconómicas, no podemos olvidar la pandemia, socioeconómicos, la pandemia, cuestiones humanitarias, son plurales circunstancias, las estamos analizando, que pueden ser algunas más estructurales, dentro de estructurales algunas coyunturales si lo definen, pero las circunstancias son múltiples, complejas, como en toda crisis migratoria, y lo que estamos haciendo es primero definiéndolas y luego abordándolas. La propia ministra proclamó, sin embargo, lo excelentes que siguen siendo las relaciones entre los dos países. El deseo de España de relaciones de buena vecindad, de relaciones estrechas entre España y Marruecos, vecinos y amigos. Y para eso, desde luego, plena disposición por parte de España. Mira usted, pues si llegan a ser malas las relaciones, ¿qué nos hace Mohamed? España tiene un compromiso con el señor Ghali, que es darle una asistencia humanitaria para su recuperación. Ni más ni menos. En un gesto que es humanitario hacia una persona que estaba gravemente enferma, a esta respuesta nunca le dimos un carácter de agresión. Evidentemente, el señor Brahim Ghali es el último responsable del Frente Polisario. Un tema de enorme sensibilidad para Marruecos. Y por eso España ha sido siempre exquisitamente prudente en su postura con respecto al Sáhara Occidental. Y así lo va a seguir siendo. Excelentes relaciones. El mismo día en que Marruecos pasaba olímpicamente de controlar su frontera, el Consejo de Ministros de España le abonó 30 millones de euros al gobierno marroquí como ayuda para el control migratorio. 30 millones de euros, a ver, es una cantidad que el Estado marroquí no necesita, será por dinero. Moncloa ha aprobado ayer en Consejo de Ministros 30 millones de euros, curiosamente, para contener la inmigración ilegal. 30 millones para un país cuyos gendarmes abren las puertas de la valla y fletan autobuses llenos en dirección a Ceuta. Nuestra frontera la protege Marruecos y le pagamos a Marruecos para eso. Ayer, sin ir más lejos, en Consejo de Ministros, 30 millones de euros. Para equipar a unos policías que en las últimas horas lo que hicieron es instigar, abrir puertas
y darle alas a los suyos para que invadieran territorialmente un país soberano. Miren, cuando no lo hace a propósito, lo hace sin propósito. Pero siempre pasa lo de ayer. Nosotros no usamos la contundencia. No nos atrevemos. Pero un gobierno debe proteger la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial, la seguridad de los hombres y mujeres que están vigilando una frontera en la que se tiran piedras y ocurre lo que escuchan. Porque en este problema no podéis echarle la culpa a la oposición, a la ultraderecha, al fascismo, a Ayuso, yo qué sé. Lo que quiero decir es que en la percepción de los ciudadanos de Ceuta, que es lo que yo vengo aquí a hacer portavoz, si usted me lo permite, don Antonio, la percepción es de una invasión. Esta es la percepción de los ciudadanos de Ceuta. Y está afectando a la normalidad de la ciudad. Y además se tiene que entender de una manera fácil. No es que los ceutíes no estén acostumbrados a vivir crisis migratorias. Bueno, si hay alguna ciudad en España, y yo creo que en Europa, que puede dar lecciones de lo que significa una actitud solidaria ante quien llega, de lo que significan los intentos de asalto a la valla, bueno, de lo que significa la intención de eludir los controles fronterizos, esa es Ceuta, al igual que Melilla y algunas otras fronteras marítimas y terrestres de la Unión Europea. Pero en cualquier caso, lo de ayer no tiene parangón, es inédito. Es decir, a día de hoy, a esta hora, todavía yo no le puedo decir el número de personas que llegaron a Ceuta. Se está hablando de 6.000, 7.000, 1.500 menores. Pongamos en proporción, en relación a esas cifras que estoy diciendo, con la dimensión de Ceuta. Estamos hablando de una ciudad de 85.000 habitantes y con 20 kilómetros cuadrados. Si queremos extrapolar esta cifra para sacar una conclusión de vida en el ámbito nacional, es como si a España en un día, en unas horas, llegaran 4,5 millones de personas, de manera irregular, de manera ilegal. ¿En qué situación quedaríamos? ¿En qué situación quedaría el conjunto de España? Pues en la situación que está ahora mismo en Ceuta. Y pongamos que además, a través de este movimiento, a través de este episodio, se pone de manifiesto y en evidencia que la frontera está en manos de Marruecos, que es lo que se ha puesto en evidencia, don Antonio, porque en el momento en que las autoridades marroquíes han adoptado una actitud pasiva frente a este intento, una actitud clamorosamente pasiva, por no calificarla de otra manera, pues hemos tenido lo que hemos tenido. Ayer escuchamos con insistencia la palabra invasión, en referencia a la entrada masiva de inmigrantes por la frontera entre Ceuta y Marruecos. De invasión habló el presidente de la ciudad autónoma y de invasión habla la ultraderecha. ¿Cómo se puede hablar de invasión cuando los que llegan son seres humanos agotados que se aferran a la ayuda de la Cruz Roja o del ejército en la playa luchando por su supervivencia? Invaden los ejércitos con armas o con técnicas de guerra. Las personas se desplazan o huyen. El uso de la palabra no es inocente, se va sembrando el odio y la xenofobia con una estrategia que la ultraderecha conoce bien. Todo lo que no sea decir esto es una invasión es negarse a intentar por lo menos curar la enfermedad. Sin un diagnóstico correcto de lo que ha hecho Marruecos, es imposible plantearse una política a largo plazo pacífica. No es una invasión, no seamos ridículos. Bueno, invasión, entiendo que el señor Vivas esté preocupado, pero el lenguaje bélico nunca ayuda a sosegar una crisis. Además, hay una gran diferencia entre una invasión y lo que hemos vivido hoy. Se lo explicaré con un ejemplo. Una invasión es lo que hace el mejillón cebra. Se introduce en un ecosistema y se carga a todo bicho viviente hasta dominarlo por completo y oprimirlo. Sin embargo, lo que hemos vivido en Ceuta es diametralmente opuesto. Personas que huyen de un lugar oprimido para poder sobrevivir. Ay, ojalá que en vez de una crisis migratoria estuviésemos hablando de mejillones cebra. Así el presidente de Ceuta tendría razón cuando habla de invasión y las únicas devoluciones que veríamos serían las de cáscaras de las tapitas de mejillones. No es una invasión. Tampoco es solo una crisis humanitaria. No seamos correctos. Lo que hay aquí detrás es un chantaje de una nación a otra. Eso, me haces caso o te abro la verja. Así de sencillo, así de crudo. Crudo porque estamos hablando de vidas humanas. Ahora Estados Unidos, ya sin Trump en el gobierno,
se pone del lado marroquí y el Ejecutivo alauí amenaza a España con romper la colaboración antiterrorista. Y en el que el gobierno marroquí está jugando muy hábilmente sus cartas. Porque ya tiene a Francia medio convencida, ¿verdad?, de que apoye su plan de autonomía, y porque tiene a Estados Unidos. Estados Unidos con su nuevo presidente a la cabeza, Joe Biden, que no encontró mejor día que el de ayer para elogiar lo mucho y lo bien que contribuye Marruecos a la estabilidad del norte de África. Pues dígaselo usted, presidente Biden, a los ceutíes. Por eso Biden ayer apoyó a Marruecos como el que no quiere la cosa. Pero ¿cómo no va a apoyar a Marruecos? Pero ¿cómo no va a apoyar a Marruecos si España es un sicariato de Caracas? Pero si el gobierno de España recibe a la número 2 más buscada por el FBI, deja 40 maletas de oro aquí que se las recoge el hombre fuerte del gobierno, el hombre fuerte y gordo, o sea, Ábalos. Y no solamente no pasa nada, sino que se impide que se investigue. Hoy es un día de apoyar al gobierno de España, al gobierno de nuestro país, ante un chantaje sin precedentes al que nos hemos visto sometidos. Como en ese momento había un gobierno PSOE-Podemos, hubo quien culpó al vicepresidente, el señor Pablo Iglesias, de haber sido responsable de la crisis por haber pedido en Twitter un referéndum de autodeterminación para el Sáhara, algo que habría indignado mucho a Marruecos. Pues estamos viendo como el sátrapa de Marruecos está utilizando precisamente a personas como moneda de cambio, como chantaje al gobierno de España, precisamente por varios asuntos geopolíticos y también de gestión también de lo que es el tema de migratorio, del cual Marruecos saca muy buen provecho económico desde hace muchos años. Y a mí lo que me sorprende también lo que está diciendo el señor Casado es que propone él. Yo no he escuchado ninguna propuesta alternativa a lo que está haciendo el gobierno español respecto a esta crisis, ¿no? Yo no sé si desea romper relaciones con Marruecos, reconocer el Sáhara. Declaraciones del ex vicepresidente del gobierno sobre política exterior con Marruecos ahora se ven toda su dimensión. Bronca a raíz de la crisis migratoria. Decía que esa misma pregunta de qué lado está Pablo Casado se la podía trasladar el presidente del gobierno a su socio de gobierno, porque la actitud de Unidas Podemos respecto al Sáhara es en buena medida también responsable de estos logros. ¿Te refieres a los tuits de Pablo Iglesias? Bueno, ¿no? sí, alentando a... Exactamente, a todo lo que ha antecedido a esto. Discrepo bastante. Sí, hombre, en el gobierno hay dos almas y no siempre la coinciden. La posición del gobierno es la que marca el presidente del gobierno. Y además te digo, o sea, esta situación no viene por los tuits del señor Iglesias, que para mí fueron desafortunados. Porque si estamos en estas, es por la incompetencia de algunos, de nuevo. Y lo vamos a denunciar con todas las letras. No nos duele nada decirlo. ¿Qué pensaríais si un vicepresidente de Francia o de Portugal exigiese un referéndum para Cataluña? Ahí lo tenéis. Eso es lo que pidió Pablo Iglesias para el Sáhara. ¿Estaremos de acuerdo o no en que eso procede o no procede? Pero hablamos de un vicepresidente en ese momento. Esta injerencia hizo saltar por los aires la cumbre España-Marruecos, que estaba prevista para finales del año pasado y aún hoy no tiene fecha. Lo digo todo esto para contextualizar. Igual de beligerantes que vamos a ser en la defensa de nuestras fronteras, en la defensa de las fronteras de España en Ceuta, igual de beligerantes vamos a ser en la repulsa y la persecución de los discursos de odio. Muchas gracias. Muchas gracias. Para Vox, porque Santiago Abascal, líder de Vox desde 1963. Esto trae origen de aquello, del acuerdo de Barajas, el que firman Franco y Hassan II. ¿Qué edad tienen? ¿En qué condición se encuentran? Se están vulnerando los derechos humanos constantemente. Esto tiene que replantearse qué modelo de gestión de la inmigración quiere Europa. Si lo que quiere es blindar, ser una Europa fortaleza, donde los derechos humanos queden al margen. Recordemos que el Mediterráneo es una fosa común. Hay miles y miles de muertos en el Mediterráneo por culpa de nuestras políticas. Asumamos que este modelo de gestión está enriqueciendo a unas multinacionales que están perfectamente bien instaladas en el relato de la seguridad, del terrorismo, del miedo, que
que es lo que está aprovechando precisamente la extrema derecha para su discurso, y sin embargo la integración está quedando a un segundo plano. España tiene que hacerse respetar y tiene que tomar todas las medidas posibles. En primer lugar, para que no vuelva a entrar nadie más por la frontera. En segundo lugar, para expulsar a todos los que están. A los marroquíes que han entrado legalmente en España y que están en proceso de nacionalización, se les suspende cualquier trámite de nacionalización. Los que están llegando no son, por supuesto, refugiados que huyen de una tiranía ni inmigrantes. Son, y me da igual la edad y a quien le hayan dado la orden, son soldados que obedecen a un gobierno, y solo puede haber una respuesta de fuerza en estos momentos. Y hay un partido que está sembrando de gasolina el fuego y que llama a esos niños soldados, y que ayer habla de invasión y que utiliza una retórica incendiaria en un momento en el que las cosas están al rojo y que lo que busca no es el bien común, busca su bien particular. Su propio relato de cara a la inmigración, ¿no? De presentar el tema de la inmigración, y este caso en concreto como un tema de seguridad, ¿no? Y todo enmarcado en un tema de seguridad que genera miedo, que genera inquietud, y todo eso, ¿quién saca provecho de todo el relato securitario? La ultraderecha, siempre es la que se beneficia precisamente de estos marcos, ¿no? Que hemos normalizado de una manera, yo creo que muy peligrosa. Son soldados que obedecen a un gobierno, y solo puede haber una respuesta de fuerza en estos momentos. El Marín y Abascal, que para eso es el jefe, es todavía más claro. El ejército debe dar una respuesta de fuerza. Afinemos. Los disparamos, los bombardeamos, los gaseamos. Respuesta fascista de un partido fascista. Los socios del PP. Vox en aquel momento no gobernaba con el Partido Popular y de hecho criticó al Partido Popular y al señor Rajoy como también culpable de la crisis migratoria. Cuando las relaciones entre los dos países van bien, las fuerzas de seguridad de Marruecos colaboran controlando la salida hacia el territorio español. Cuando van mal, simplemente miran hacia otro lado, hacen saber que no van a estar demasiado atentos y se producen estas avalanchas. Yo entiendo sus preguntas sobre geopolítica y tienen el deber de hacerlas, pero acaban de entrevistar a una persona que parece que sabe mucho más de todo eso, pero que formó parte de un gobierno cuyo presidente dijo literalmente ante las cámaras de televisión que a él no le gustaban las fronteras, a pesar de ser un registrador de la propiedad que tenía que defender los linderos, los límites, y un presidente del gobierno que estaba elegido para defender, entre otras cosas, las fronteras y la integridad de España. Bueno, yo no estoy a favor ni de los vetos, ni estoy a favor de las fronteras, ni creo que el mundo vaya a caminar en esa dirección. Eso dijo el señor Rajoy. Es decir, posiciones como esta de deslegitimación permanente de las fronteras de un país tienen consecuencias. Parece que las fronteras son algo negativo, que España, que Europa pertenecen a toda la humanidad y que cualquiera puede entrar ilegalmente. Y no, los países que no tienen fronteras seguras, que no las defiendan, dejan de ser una patria, igual que una casa sin paredes deja de ser un hogar. Una cosa muy clara de 2021 es que dejó un ganador muy claro, que fue el gobierno de Marruecos, dado que la ministra de Exteriores fue destituida al poco tiempo de esa crisis, y al poco tiempo de esa crisis España dio un giro histórico a su política respecto al Sáhara y reconoció por primera vez la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. España quiere cerrar la crisis con Marruecos y da carpetazo al referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Es la base más seria, realista y creíble para la resolución de este diferendo. Dice que este cambio dará más estabilidad a las relaciones entre ambos países y hace hincapié en la cooperación en materia migratoria. El respaldo a las tesis de Marruecos sobre el Sáhara choca con la postura de Argelia, principal proveedor de gas a España. El gobierno dice que Argelia es un socio fiable. Porque ha demostrado que su asociación estratégica, igual que la de España hacia Argelia, es sólida. Eso indignó mucho a Podemos, pero no significó ningún tipo de crisis porque las ministras de Podemos, señora Yone Belarra, señora Irene Montero, siguieron en el gobierno hasta que las echaron. Los matices entre ministros o entre distintos miembros del gobierno son algo normal en todos los gobiernos de la democracia, incluidos los gobiernos monocolor, y son normales. Tanto el ministro de Exteriores como el presidente del gobierno viajarán próximamente a Marruecos. Incluso ya antes de ese episodio había partidos de fuera de España que parecían pendientes de lo que pasaba en Ceuta. Del norte de África y del resto, quiero que vea conmigo unas imágenes que hemos traído de Ceuta. En los últimos días muchos inmigrantes, hay algunas de las imágenes, cruzando la valla, tratando de atravesar y llegar a Europa por razones evidentes. Cuando usted ve esas imágenes, ¿qué piensa?
Pues pienso que los dirigentes de la Unión Europea tienen una gran responsabilidad en esto. Les han dejado pensar a esta pobre gente que tenían un sitio en Europa. Pero ya no hay sitio para los inmigrantes en Europa. Vienen porque saben que vivirán mejor en un país de la Unión Europea, aunque no encuentren trabajo. Los atraemos a nuestra casa. Lo que les ofrecemos es irresistible para ellos. Desde el momento en que ofrecemos, incluso a los clandestinos, una educación gratuita para sus hijos, un alojamiento social, el abono integral de todos sus cuidados. Me llama solidaridad, fíjese qué palabra, ¿no? ¿Usted ha estado en África alguna vez? ¿Usted da dinero? ¿Usted da dinero a las asociaciones de inmigrantes? ¿Da dinero a título personal? Pero la cuestión... Sí, por supuesto. ¿Da dinero? Sí. ¿Usted a título personal? Pero, ¿Y los acoge en su casa? Si no tiene ninguna importancia... ¿Los acoge en su casa? No, es demasiado fácil. Déjeme que le acabe la pregunta. No, es demasiado fácil. ¿Usted ha acogido inmigrantes en su casa? Sí. ¿Y? ¿Sí? ¿Ha acogido a inmigrantes en su casa? Sí. Sí, entonces es usted una excepción. ¿Y a usted le parece una ingenuidad? Mire, porque muy a menudo se hace generosidad con el dinero de otros.